David Arconada, llevo el equipo de experiencia de cliente en calidad en Iberia y el objetivo de hoy es intentar dar unas pinceladas de cómo entendemos nosotros la experiencia de cliente. Antes de pasar a hablar de Iberia, solo una reflexión al hilo de lo que comentaba Juan Carlos en su presentación. ¿Cómo entendemos la experiencia de cliente? La experiencia de cliente es emoción. Es la capacidad que yo tengo de trabajar las emociones de mi cliente. ¿Para qué? Para que recomiende. El último estadio en ese círculo que ha presentado Juan Carlos es la recomendación. ¿Y por qué quiero que mis clientes me recomienden? Porque me van a traer más clientes. Y eso se traduce en mi cuenta de resultados, básicamente. Ese es el resumen de por qué es rentable la experiencia de cliente. La principal fuente que un cliente actualmente considera antes de elegir un producto o un servicio es la opinión de sus cercanos. No de las redes sociales, del que me está recomendando cara a cara. Ese es el poder actual que tiene la recomendación. Con lo cual, en Iberia, la principal fuente de venta que tenemos no son las agencias de viajes ni la web, sino son los clientes que a día de hoy están volando con nosotros y van a hablar en su entorno. Por eso es tan importante trabajar la recomendación. Y un cliente recomienda cuando le tocas aquí. Un cliente proactivamente recomienda cuando tú eres capaz de moverle la emoción. No es un ejercicio racional, es un ejercicio puramente emocional. Bueno, partiendo de esa base, voy a comentar con el tiempo que tengo, 20 minutos, cuál es nuestra filosofía en Iberia. Todo parte de aquí. Este es el modelo que nosotros tenemos de trabajo y de referencia. Lo resumo en 2 minutos y luego lo voy a ir desplegando con algunos ejemplos, ¿vale? El elemento más importante es este, es el elemento central, es entender al cliente y entender lo que nos está diciendo. Yo llevo las encuestas de satisfacción en Iberia, evidentemente es una vía importante para conocer la voz de mi cliente, pero es incompleto. Un cliente no te dice todo en una encuesta de satisfacción y mucho menos te muestra sus emociones en una encuesta de satisfacción. Es realmente complicado conseguirlo por una vía que casi todos tradicionalmente tenemos en nuestras organizaciones. Primera reflexión, ¿cómo consigo yo capturar cada vez más la información de lo que está viviendo mi cliente para poder actuar sobre ella? A partir de aquí trabajamos en 3 pilares, 3 P's. Uno es producto, otro es los procesos en los que yo interacciono con mi cliente, lo ha comentado antes Juan Carlos, Customer Journey, cómo mi cliente vive la relación con mi compañía, y por último las personas, cómo yo consigo generar emociones con los 8.000 colaboradores que en el día a día están interactuando con mis clientes y pasajeros. Solo si trabajo de una manera sincronizada en las 3, conseguiré tener esta imagen de marca, si no, no dejará de ser un logo. Si yo quiero que mi cliente me identifique con algo, tengo que ser consistente trabajando esos 3 pilares. Empezamos por el primero. No sé si los conocéis. Gaël Ofoyen y el suegro. Bueno, voy a poner un vídeo que me sirve para ilustrar el primer concepto, ¿de acuerdo? Llevo muchos años utilizando este vídeo, pero era más fácil utilizarlo en las telco que en aerolíneas, ¿eh? Es una broma. ¿Pensáis que esto ocurre en la realidad? Vale, ese es el primer estadio para poder trabajar en experiencia de cliente. Este vídeo nosotros lo compartimos con nuestros 8.000 colaboradores en jornadas que luego os contaré un poquito más adelante. Les hacemos la misma pregunta. ¿Pensáis que esto ocurre en la realidad? Quitando la parte cómica, esto ocurre en todos los aeropuertos, en todas las escalas y con todas las operadoras, o muchas operadoras. Bueno, es el primer ejercicio que tenemos que hacer cuando trabajamos con la voz del cliente. Entender que una cosa es cómo tú te ves y otra cosa es cómo te ve el cliente. Y siempre hay un gap. A mí me encantaría tener una cámara encima de cada cliente para poder ver la misma escena que acabamos de ver ahora con todos mis clientes. No puedo, pero el objetivo es ese, es intentar capturar de la mejor manera posible toda la información de lo que mis clientes están viviendo. Y si yo tradujese ese vídeo en una encuesta de satisfacción tradicional, os aseguro que no recogería ni el 5% de la información que hemos vivido. ¿Cómo hemos trabajado nosotros esa parte de voz de cliente? En 2 vertientes. Una, intentando sacar el máximo jugo a los sistemas tradicionales de captura de voz de cliente, entendido como encuestas. Y hemos pasado de esto, era nuestra encuesta de satisfacción tradicional, el cliente invertía unos 40-35 minutos en rellenar cada encuesta. Eso nos impedía
contactar demasiadas veces con el cliente, evidentemente, porque si cada mes yo le obligo a mi cliente a invertir 35 minutos en darme su feedback, considerábamos que era demasiado agresivo. Hemos pasado a esto, independientemente del look and feel, que también desde luego ayuda, que lo hemos alojado en distintos soportes, tablet, smartphone, de tal forma que cualquier cliente nos puede dar feedback de su experiencia de viaje de una manera muchísimo más cómoda. La hemos reducido muchísimo en tiempo, lo cual nos ha permitido multiplicar por 10 la cantidad de insight e información que tengo de mi cliente. He acortado el tiempo, le está recibiendo, si alguno de vosotros habéis volado recientemente con Iberia, habéis recibido esta solicitud de feedback a las 24 horas del viaje, porque queremos el feedback en caliente, para poder actuar cuanto antes, tanto en la causa raíz como con el cliente en cuestión. Y algo que era muy curioso, y es que en Iberia era más fácil hace un año abrir una reclamación que felicitar. Pensad en vuestras empresas si un cliente tiene más fácil felicitar a alguno de vuestros colaboradores que poner una reclamación. Cuando hemos permitido que el cliente de una manera sencilla felicite a personal de Iberia que le ha tratado en tierra, que le ha tratado en vuelo, descubrimos que tenemos 10 veces más felicitaciones que quejas. Primer cambio. Segundo cambio. Yo no puedo poner una cámara encima de cada cliente, pero tengo muchísima gente interactuando con el cliente en el día a día, que son los que mejor conocen al cliente, mucho mejor que yo, por mucho que gestione las encuestas en nuestra empresa. Permitamos, y hemos lanzado el proyecto My Experience, que no deja de ser una plataforma en que cualquier colaborador nuestro nos pueda decir de primera mano y de manera rápida qué cosas no le gustan al cliente o qué cosas le gustan al cliente. De tal manera que esa información no se nos pierda en los pasillos, sino sea canalizada para que un equipo sea capaz de arrancar mejoras a partir de esa información que tenemos de nuestro frontline, que es el mejor sitio para alojar o para capturar esa voz del cliente. A partir de ahí, bueno, trabajemos en 3 planos. Empiezo por la parte de producto. Pues hemos cambiado el servicio gastronómico, sabemos que es un elemento importante en la valoración y en la experiencia de un cliente, lo que comen en nuestros vuelos. Hemos ampliado las rutas, seguimos ampliando rutas, parte del producto, perfecto, pero sobre todo, ¿qué es lo nuevo con este nuevo enfoque de experiencia del cliente? Que empezamos a diseñar experiencias. Os lanzo una pregunta, yo no sé si alguno de vosotros sois padres de algún niño, de algún terrorista de menos de 6 años, o habéis sido padres de alguno de menos de 6 años. ¿Qué pensáis que genera más ansiedad en un niño de menos de 6 años que vuela por primera vez solo en un avión? Sabéis que tenemos un servicio de acompañamiento. ¿Qué pensáis que le genera más ansiedad? ¿Qué genera más nerviosismo a un niño que es la primera vez que vuela solo? Pues el estar solo. El estar solo, o el miedo de que no esté el familiar en el destino, ¿no? No saber dónde está el baño, por si se hace pis. No saber dónde está el baño. No solo tenemos que diseñar productos, ni tenemos que diseñar una tarifa con un destino, tenemos que empezar a trabajar y a entender el cliente en ese plano. Yo no soy experto en niños, tengo 2 terroristas, pero no soy experto en niños. Incorporamos a gente experta en gestionar las emociones y adaptamos nuestra interacción con el cliente en función de eso. Aunque sea un niño de 6 años, no, es que es nuestro mejor prescriptor, un niño de 6 años, y además probablemente será un cliente de en nuestro futuro. Hemos adaptado la operativa de nuestros equipos en vuelo para que cuando identificamos que un niño de menos de 6 años es la primera vez que vuela solo, le decimos, hijo, aquí está el baño, solo me tienes que avisar, vas tú solo, te enseño cómo se abre. Empezamos a trabajar el producto no solo en la parte transaccional, sino en la parte emocional. La parte de procesos, lo ha comentado Juan Carlos antes, la web. Bueno, el proceso de interacción, cuando uno compra un billete en una web es importante. En Iberia hemos trabajado muchísimo en los últimos tiempos en mejorar nuestra web. Hemos innovado en determinados procesos o interacciones con el cliente, como la posibilidad de facturar desde casa, con el proyecto My Bag Tag, de tal manera que un cliente puede llevar equipaje
tarjeta de embarque, todo preparado desde casa, optimizando su tiempo en el aeropuerto.